La grave situación sanitaria que atraviesa Ecuador ha sido la causa para que volvamos a otro encierro. El presidente Lenín Moreno acogió las medidas recomendadas por el COE Nacional que restringen la movilidad en 16 provincias del país. Ahora que parece que el 2020 ataca otra vez y que vivimos en tiempos inéditos, te invitamos a revisar cómo se dio a cabo la primera cuarentena del mundo y cómo fue que no siempre se estuvo de acuerdo con su implementación. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Los términos confinamiento o cuarentena se utilizan en medicina para referirse a situaciones similares, es decir, a la reclusión obligatoria en la propia vivienda o en un lugar provisto para este propósito, de aquellas personas afectadas por una determinada enfermedad infecciosa o en sospecha de estarlo, con el fin de evitar su propagación. El aislamiento también puede ser de personas sanas para tratar que no se contagien. La primera vez que se usó cuarentena como término médico fue en el siglo XIV, tras la epidemia de peste que azotó Europa. En la ciudad portuaria, que actualmente es Dubrovnik, en 1377 se estableció la primera cuarentena de la historia. Esta palabra hacía alusión a los 40 días que los barcos con personas provenientes de zonas con epidemias debían esperar como medida de prevención para bajar a la tierra, como bien lo explica Tom Hanks en la película Inferno. Durante la peste negra, los venecianos hacían que todos los barcos anclaran en el puerto durante 40 días antes de que la tripulación entrara a la ciudad. Así se aseguraban de que no estuvieran infectados. La palabra cuarentena viene del italiano 40. La aplicación de la cuarentena suponía verdaderos bloqueos de las ciudades que sufrían de la peste, la fiebre amarilla o el cólera, porque se obstruía el tráfico comercial. La vida en las urbes sometidas al aislamiento no era agradable. Abastecerse de lo necesario resultaba muy complicado, por no decir imposible. Predominaba el sálvese quien pueda en un ambiente de anarquía, con una inquietante multiplicación de actos delictivos. En consecuencia, faltaban y se encarecían las provisiones. La economía se tambaleaba, pero se controlaba la propagación de las enfermedades. Durante la Edad Moderna, el sistema cuarentenario europeo se apoyó en una serie de mecanismos que Michel Foucault denominó disciplinarios. Se trataba de procedimientos que ante una situación extraordinaria como las epidemias tenían el fin de moldear las conductas de la población. Según Foucault, el modelo disciplinario se plasmó, entre otras cosas, al separar a la población en base a la jerarquización y las relaciones de poder. Asimismo, la categoría del sospechoso o del posible enfermo debía crear una sensación continuada de vigilancia que formara las conductas ideales para el funcionamiento de la cuarentena. El llamado sistema inglés, impuesto en 1871, cambió la manera en la que se llevaba a cabo la cuarentena, pues en vez de dejar en confinamiento a toda la tripulación de un barco que viniera de una región con alguna enfermedad infecciosa, se realizaba un chequeo a los tripulantes al llegar a su destino. Con este método se pretendía localizar y aislar a enfermos o posibles enfermos antes que traspasaran los puertos ingleses. Después de vivir más de un año en pandemia, sabemos lo incómodo que puede ser el estar confinado. Y si te has sentido perjudicado por esta medida, no estás solo. Cuando la peste bubónica llegó a Murcia en los años 1600, específicamente en 1648, la primera medida consistió en imponer una cuarentena en la que se cancelaron los contactos comerciales con las poblaciones vecinas. A partir de ese momento, la ciudad quedó a expensas de sus propias reservas hasta que llegaron los auxilios prometidos por la corte. Según las autoridades de Murcia, las medidas exigidas iban a perjudicar económicamente a la ciudad, ya que la misma no era autosuficiente, sino que dependía de otras regiones para importar alimentos y especialmente granos para la alimentación de sus habitantes. Pero en el siglo XVII, cuando todo parecía ir bien, volvió otra vez la crisis. Nuevas epidemias de peste tuvieron como consecuencia el aislamiento de la ciudad, lo cual impedía la entrada de cereales y además las plagas de langosta arruinaron las cosechas.
Todo esto dio lugar a las temidas hambrunas. Si a esto se le suma que cuando comenzó la epidemia existían pocos granos a disposición de la población, es entendible la inconformidad con la que se tomó la cuarentena. A pesar del desagrado con la medida del confinamiento, se exigió el cierre de todas las puertas y portillos menores de la muralla, a excepción de un solo paso libre. El cierre de las puertas habría tenido graves consecuencias, no solo para la entrada de víveres, sino para la industria de la seda, como se mencionó en la sesión del Cabildo del 10 de mayo de 1648. De que se cierran todas las puertas de esta ciudad y se deje solo una, parece no es posible ni conveniente, porque todos los vecinos de esta ciudad crían en la huerta sus sedas, que es el esquimo en que corre el sustento y comercio de todo el año. Y no escribimos mal, así era el castellano antiguo. Si bien Murcia había establecido una cuarentena en la que se impedía la libre circulación, esta medida se incumplió reiteradamente, lo que generó quejas de algunos individuos. Y es que la gente había encontrado un tercer modo de acceder a la ciudad sin necesidad de atravesar los accesos oficiales. Se trataba de los portillos, que eran entradas particulares a lo largo del perímetro amurallado y que tenían el propósito de facilitar una salida directa hacia las zonas de la huerta. Además del posible contagio, estas entradas facilitaban la introducción de productos sin la necesidad de pagar impuestos, o sea, de contrabandear. Algunos historiadores argumentan que cuando las cosas con la peste se pusieron feas, en Murcia y en Valencia, el estrato social que tuvo mayor índice de mortandad fueron las clases bajas, ya que la nobleza tuvo la posibilidad de salir de la ciudad y así se libró de ser alcanzada por el mal. Es decir, que no muy diferente a lo que sucede en la actualidad, la capacidad de ciertas personas de resguardar su salud fue un lujo al que no todos pudieron acceder. El confinamiento es una práctica que ha estado presente en la humanidad desde hace varios siglos, con sus efectos perjudiciales para la economía junto con su control a la población, pero con su innegable eficacia para detener la propagación de enfermedades infecciosas. Las cuarentenas han tenido sus defensores y sus opositores. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esta medida? ¿Eres team confinamiento o team Murcia? Los leo. Y antes de irnos, revisamos los comentarios que ustedes nos dejan en flashbacks anteriores. En el flashback sobre el 1 de mayo, Roger Santander Moreira dijo que, no me lee mi comentario. Sí, es verdad, se celebra el triunfo de los trabajadores por sus derechos, pero hoy en día es increíble ver cómo se sigue abusando de los trabajadores, cómo se obliga a trabajar por más de 8 horas, se obliga a realizar trabajos adicionales sin ninguna remuneración extra, se tienen desafiliados al seguro y la ley humanitaria. Para mí este día que lo celebren los empleadores explotadores, los trabajadores y empleadores honestos no. Gracias, Roger, por tu comentario. Creo que algunas personas igual comentaron algo similar en cuanto a la ley humanitaria, que era quizás un retroceso a los derechos laborales. El contexto en el que nos encontramos en la pandemia visibilizó muchísimas injusticias en cuanto al campo laboral, y es una pena que se estén dando porque, como sabemos, ya eran cosas que se habían logrado, se habían conseguido gracias al esfuerzo de trabajadores hace unos cuantos siglos. Entonces es realmente penoso que esto se esté dando, pero fuerza y esperemos que entre todos se pueda salir adelante próximamente. Sebastián Morales nos dijo que, buen video, sin embargo creo que faltó un poco más de contextualización para el momento histórico del que se está hablando, ya que muchas veces se tiene una leyenda negra de la revolución industrial. De esta manera se omite muchas veces decir que se mejoró el nivel de vida de las personas y los trabajadores durante esta época en relación a tiempos pasados, debido a que el trabajo que se tenía en el campo era mucho más duro, agotador y menos remunerado del que se vivían en las fábricas. Asimismo, los trabajadores vivían en la más abyecta pobreza antes de la revolución industrial. Bueno, un comentario bastante cargado. Creo que, a ver, es justo decir que quizás faltó un poco de contextualización. Es necesario también recordar que es un video corto en el que no puedo explayarme para decir todo, y más bien en el sentido en el que yo quería explicar sobre la revolución industrial es irme un poco contra los preceptos que yo he visto de cómo se enseña la historia, que es muy lineal, que es muy de ir del salvajismo a la civilización, y todo nos lleva hacia el progreso, que es además como la línea de la revolución industrial. Bueno, en todo caso es importante recordar que todo proceso histórico tiene sus buenas partes, sus contras, que más bien creo que, no sé, yo he escuchado a mucha gente que cree que la revolución industrial fue lo mejor de lo mejor, y quizás
no tan así, ¿no? Como cualquier otro proceso histórico. Entonces creo que eso era a lo que yo me iba, no a invisibilizar algo que obviamente sucedió, sino a poner el peso en esta otra realidad. Muchas gracias por sus comentarios y ya saben que si quieren que yo los lea, utilicen el hashtag #DomeLeeMiComentario. Los años 1600.